Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarles a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. Si te preguntas en qué momento de la línea de tiempo de planificación de su boda deberías organizar tu despedida de soltera, deja que este video sea tu guía. Comencemos. Están comprometidos y tienen la fecha de su boda. Es el momento de comenzar a pensar en las despedidas de soltera. Dependiendo del país donde vivan, las despedidas de soltera serán distintas e incluso se podrán tener diferentes tipos. En algunos casos podrá ser un viaje de chicas o salir de fiesta por la noche, o bien una divertida reunión con amigas y familia, con aperitivos, regalos y juegos. La despedida de soltera está destinada a honrar a la futura novia y celebrar su próxima boda. Familiares y amigas se reúnen en esta fiesta prenupcial para comer, beber, jugar y darle regalos. Alguien cercano a la novia, como la dama de honor, un pariente o alguna amiga, generalmente se encarga de la preparación, incluida la elección de la fecha y la hora. Los meses previos a la boda están llenos de oportunidades para celebrar la despedida de soltera. Esta es una gran oportunidad para incluir tanto a miembros de la familia mayores como a los más jóvenes, lo que significa que la abuela y la pajecita pueden ser parte de la anticipación y la emoción de la despedida de soltera. Encontrar el momento adecuado es especialmente importante, no solo si la novia vive lejos de casa y tendrá que viajar para asistir, sino también si desean hacer un viaje a otro lugar para celebrar su despedida con amigas, o si organizarán una celebración en el lugar donde viven, ya sea en alguna casa, salón, jardín o restaurante, por todo lo que implican los preparativos. Obviamente, hay muchos aspectos y actividades a tomar en cuenta en la planeación de la boda, incluyendo la despedida de soltera. Todo esto debe anotarse en la línea de tiempo de planificación para tener todo más claro. Mientras más organizada, mejor. Al planear una despedida de soltera, considera esta guía para determinar cuándo debe realizarse. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Es importante programar la despedida de soltera a tiempo, no tanto en términos de hora del día, ya que puede ser desde un desayuno hasta una fiesta en un bar, sino en el contexto del cronograma de planificación. La fecha debe decidirse en función de las preferencias de la novia, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo se determina cuándo es el momento ideal para la despedida soltera? Veamos. Al hacer un cronograma de 12 meses, entre 5 meses y 2 semanas antes de la boda, es buen momento para una despedida de soltera. Debes tomar en cuenta todos los aspectos que rodean esta celebración, como si la novia vive en la misma ciudad de la fiesta, a quién se invitará, los eventos cercanos, el presupuesto, la confirmación de asistencia, disponibilidad del lugar, etc. Si la novia vive lejos del lugar de la fiesta, planifícala el mismo fin de semana en que visite la ciudad para evitar que se vea obligada a hacer viajes adicionales. Procura que también sea conveniente para sus amigas y familiares. ¿Por qué se debe esperar y no hacer la despedida justo después del compromiso? Cualquier cosa demasiado cercana al compromiso es prematura. Debe darse tiempo a la novia a elegir a sus damas de boda, ya que procese por completo su futuro matrimonio. No querrás que la emoción de la fiesta se pierda porque la novia esté muy estresada y pensando en todo lo que hay por planear. Por el mismo motivo, no debes organizar una despedida de soltera demasiado cerca al gran día. La novia estará demasiado ocupada con los detalles de la boda de último momento como para disfrutar realmente de la fiesta. También debes dar tiempo suficiente a los invitados para que puedan comprar tanto los regalos de la despedida como los de la boda. Generalmente las novias tienen al menos 2 despedidas de soltera con grupos distintos de personas. Si estás eligiendo la fecha para una de estas despedidas, asegúrate de que sea con unas semanas de diferencia a las otras. El hecho de distribuir las fechas le dará a la novia tiempo para relajarse y descansar entre eventos.
Si por alguna razón no hay suficiente tiempo entre el compromiso y la boda, considera una despedida de solteros conjunta. Es decir, por conveniencia, podrían realizar la despedida de soltería tanto de la novia como del novio el mismo día. De esa manera, los invitados pueden reservar solo un día para la fiesta y los foráneos no necesitarán hacer 2 viajes. Si deseas hacer una fiesta sorpresa, antes de elegir la fecha debes saber cuándo la novia estará disponible. Asegúrate de que su mamá o dama de honor lo sepan. Pide una lista de las fechas en las que estará libre para que no planees accidentalmente la fiesta si está de viaje. Asegúrate de que tenga un atuendo adecuado ese día para que no llegue a su fiesta sorpresa en ropa deportiva. Es importante de preferencia no planear la despedida de soltera en un día festivo. He sabido de despedidas de soltera en el Día de las Madres, y por mucho que las amigas quieran a la novia, pasarán ese día con sus mamás. Lo mismo aplica para los días sagrados. Una novia me comentó que su mejor amiga no pudo ir a su despedida, pues fue el día de la celebración más importante de su religión. Incluso las despedidas de soltera más discretas pueden ser abrumadoras para una novia. El que las mujeres que más ama en su vida lleguen de todas partes y se reúnan para celebrarla, ansiosas por verla abrir los regalos, puede ser agotador. Crea un ambiente relajado donde la novia se distraiga y pueda disfrutar al máximo de su despedida y de la compañía de sus invitadas. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.